Un gran saludo amigos de Mundo Contable, bienvenidos a una nueva edición en donde vamos a continuar con estos temas de coyuntura, pero que tienen que ver con un nexo muy estrecho con el ejercicio de la profesión, en lo que tiene que ver con la fiscalización, con la auditoría, con el control tan importante en las ciencias contables. Nos acompaña Eusebio Huapaya, él es el director de Defensa Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, ya saben, para hablar sobre un tema medular: cómo mejorar el sistema de contrataciones con el Estado. ¿Qué es lo que nos falta? Ya sé que es muchísimo. ¿Cómo mejorar? ¿Cuáles son las propuestas que el colegio también puede alcanzar a los que tienen la gran responsabilidad de hacer o de mejorar las leyes ya existentes? Y también, obviamente, de los operadores de justicia que tienen la gran responsabilidad de sancionar y perseguir el delito de corrupción de funcionarios que engloba a una serie de otros tantos crímenes. Bienvenido, señor Huapaya. Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por la invitación aquí para contestarle las preguntas sobre lo que es contratación del Estado, que como acaba de decirlo usted, es muy amplio y de bastante notoriedad en estos momentos, porque adolecemos bastante de este proceso de selección como debe ser. El Perú ocupa uno de los últimos lugares en el ranking de transparencia de funcionarios, es decir, está casi al final, me parece que superado solo por países como Haití o Venezuela, incluso hasta Bolivia, y comparable a muchos países del tercer mundo africano. Esto quiere decir que o no tenemos un buen sistema de control, un buen sistema anticorrupción, o hemos copiado lo malo que soportan muchos países y hemos dejado lo bueno que caracteriza a quienes ocupan los primeros lugares en este ranking. ¿Qué ha pasado con nuestro sistema? A ver, mire, la ley de contratación en los últimos años se ha modificado en varias oportunidades, lo cual es bueno. En general le diría que la norma contempla casi que se lleven muy bien los procesos de selección. Lamentablemente, para mí entender, y la experiencia que los vivo directamente en las entidades públicas que he trabajado, depende mucho de la persona, depende mucho de la gestión en sí. Se ha mejorado, por ejemplo, dentro de lo que es las contrataciones del Estado. Antes todo era de manera física. Los procesos de selección, se presentaban las ofertas de acuerdo a la convocatoria, que existe un cronograma, y se presentaba físicamente las propuestas. Esto se prestaba a muchas cosas. Como abrir el sobre, ver cuánto ofrecía y dejarle al favorito del alcalde o de la autoridad $1 menos para que pueda ganar fácilmente. Así es, ¿no? Esa era prácticamente una política que todas las entidades públicas llevaban. El órgano supervisor de contratación del Estado, que es el OCE, ha ido mejorando esto y empezó de los procesos de selección de más bajo nivel hasta ahora las licitaciones públicas y concursos, en el cual dijeron, ok, que ahora todas las propuestas sean de manera electrónica. ¿Qué significa esto? Las propuestas a una fecha determinada, hasta las 11:59 horas o PM, un postor presenta la propuesta del valor en el cual va a ser un servicio o alguna adquisición. Por lo tanto, se evita que haya una manipulación de parte de los miembros del comité para que favorezcan a alguno. Es bueno, pero lamentablemente, le digo eso lamentablemente, por ahí mejora, pero sin embargo hay otras alternativas, se podría decir, o candados que creo que las personas que están en este mundo de lo que es proceso de selección van a entender, que se prestan a algunas personas con la finalidad de favorecer a alguien, hacen estas cosas dentro de
dentro de los términos para la contratación, ¿no? Entonces, las bases integradas que salen al final salen con estos candados. Por ejemplo, le digo, el ISO 9001 o ISOs en las cuales no se necesita, pero sin embargo los colocan. Cuando hay etapas de evaluación y de calificación, la norma te dice hasta 3 veces el valor de lo que vas a contratar. Dicen, no, que sea solo una vez. ¿Por qué? Porque la persona o la empresa que va a postular no tiene los años suficientes y no tiene la experiencia de haber hecho este mismo trabajo en otra entidad, no alcanza, por lo tanto, lo bajan. Y dicen, una sola vez el valor de la contratación. Y eso es algo que está mal, pero por eso le digo, esas cosas se dan. Porque si es que digamos, vemos lo que dice la norma, ok, hazlo 3 veces. Le digo, por ejemplo, un tema. Servicio de vigilancia, 7.800.000 el valor de un año, porque es un año. Ya. Los que van a postular dicen, ok, perfecto, 7 millones. ¿Qué hacen las bases? Solo una vez, 7 millones. Pero ¿qué es lo que podría hacer para hacer algo eficaz? ¿No? ¿Qué es lo que debería hacer? Decir, ok, para aceptarte tu propuesta, una vez, pero para calificarte, 2 veces el valor. Lo cual significa que estamos hablando de 15.600.000 que debes haber prestado el servicio en otra empresa, lo cual te garantiza de que sí tienes personal, que sí tienes infraestructura, por lo tanto vas a prestar un servicio de calidad. Y eso es lo que se debe hacer. Le doy un ejemplo, pero eso se debe dar en todo tipo de servicio y en alguna compra de algún bien. Ahora, así debería ser. Es muy común escuchar que ya la obra no garantiza la ganancia, ya no es negocio ganar una obra, más bien el negocio es apoderarse de la supervisión, que finalmente de supervisión tiene solamente el título porque viene a ser más bien una colusión con el que gana la obra y comparten un rubro que nunca llega a cumplir su cometido. ¿Cómo mejorar este tema de la supervisión? Ya, a ver, mire, ahí le voy a dar 2 puntos de vista sobre lo que me está preguntando. Una obra en sí, la ganancia del contratista debería ser en la ejecución de esta obra. ¿Cómo es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, expediente técnico mal elaborado, lo cual significa que se tiene que hacer adicionales de obra para poder concluir. Ahí está el meollo del asunto. Las famosas adendas. Las adendas al contrato. Y lo que, si es que estamos dentro de la ley de contrataciones, se permite hasta el 50% del valor histórico, se podría decir. Ese es por un lado. Usted ha tocado un punto que yo siempre digo, siempre critican, siempre cuestionan al contratista. ¿Y dónde está la supervisión? Y ojo que la supervisión lo paga la entidad, teniendo presente de que no tenemos personal especializado para el control de la ejecución de la obra. O sea, la entidad pública paga a la supervisión para que esté pendiente del cumplimiento del expediente técnico para la ejecución de la obra. Al supervisor no le tocan, si es que ustedes ven dentro de la denuncia, brillan por su ausencia. Simplemente es el contratista y lógicamente es quien da, es el que da, se podría decir, el cupo o paga a los funcionarios con la finalidad de que continúe la obra y que se aprueben estas adendas, porque ahí está de una u otra manera lo que en un principio ya dieron para que les den la obra, o porque efectivamente en el camino se encuentran con problemas que deben terminar de una u otra manera, porque si no, al final no terminan la obra. Yo les digo sobre esto que lo he visto, me parece increíble que los contratistas no terminen una obra cuando el Estado le da hasta el 40% de adelanto sin hacer
todavía empezado. Le dan el 10%, lógicamente con una carta fianza, el 10% a la firma de contrato. 20 o 30%, últimamente están dando 20% de adelanto en materiales para que ejecute la obra. Al final, digamos actualmente, 30% del valor de una obra le dan y muchas veces lo dejan abandonado. Ojo que aquí hay que tener cuidado con las cartas fianzas y por eso es que en un principio dije se trata de personas. ¿Por qué? Porque una persona que sepa esa carta fianza lo va a decir, ok, voy a ver si está dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros que me garantice que la carta fianza, por X motivo, yo lo puedo ejecutar. Lamentablemente a veces no sucede eso y acá ha habido hace unos años atrás escándalo en la policía de una carta fianza otorgada por una cooperativa que al final no pudo y era falso. Ahora, esto es en el caso en el que por lo general el contratista está coludido con el funcionario y se reparten un porcentaje de la supuesta ganancia que termina en bolsillos del funcionario que influyó para que se le otorgue la obra a este mal contratista. Pero también hay un montón de casos, y lo vemos a diarios, en largas filas de espera, generalmente en el despacho de alcaldía o en el despacho de los gobernadores regionales, están esperando días, semanas, meses, contratistas que ya cumplieron, que ya terminaron las obras o que ya entregaron los servicios, pero que no les pagan y que por ahí les dicen, te voy a sacar tu factura, pero me dejas mi alita, como lo dijo algún exministro también hoy involucrado en la defensa del expresidente Castillo. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? Pago de facturas contra que me reconozcas un porcentaje de la misma y como yo tengo el manejo de sacarte o no sacarte la factura, ya es tu decisión, como dicen, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, mire, eso también lo he vivido directamente y vuelvo a mencionar lo que digo, es cuestión de personas, es cuestión de gestión. Me ha tocado autorizar el pago 2, 3 años atrás, que no están en la gestión, contratistas que han invertido su dinero, que está la documentación completa, porque la documentación completa al final es liquidación de obra, está hecho la liquidación de obra aprobado por la unidad ejecutora o la gerencia de infraestructura, está todo aprobado, pero sin embargo no le pagan en tesorería, ahí está completo, parte de lo que dice usted es cierto, la persona que maneja dice, oye, ya pues, déjate algo. Amárralo hasta que afloje nuestra alita, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo simplemente diría, de parte, y ahí por eso le digo gestión, de parte de la autoridad, de la máxima autoridad administrativa, en el caso de la municipalidad, el gerente municipal. Lógicamente, que actúe bien, como debe ser, presionar al de tesorería, oye, está completo. Y ¿Cómo le digo, presionar si no hay presencia del Estado en muchas municipalidades? Ya. No hay ni siquiera un representante de la Contraloría. Ya, míreme, terminando la anterior, me ha pasado. Viene el contratista a decirme, hace 2 años está en tesorería. Veo, lógicamente le cito para otro día, le digo, ¿sabes qué? Déjeme ver el expediente. Lo veo, está en tesorería, le digo a la persona encargada, ¿qué le falta? No le falta nada, está completo. ¿Y por qué no lo han pagado? Entonces al contratista le digo, vamos, bajemos a tesorería. Ahí a la persona le digo, ¿sabes qué? El señor está esperando más de 2 años, está completo, ya lo averigüé, ¿cuál es el problema? No, que falta una firma. A ver, muéstrenme. Al final lo tuvo que pagar. Pero es un poco lo que yo le digo, seguimiento de los documentos que están completos. Esto me trae a colación algo que es muy típico en la administración pública. Los activos o los inmuebles o la construcción en proceso. Y por el tema de, o sea, está liquidado, pero como no se paga, prácticamente es como si todavía no estuviese liquidado. ¿Y qué significa desde el punto de vista contable? Como todavía no forma parte del activo fijo
de la entidad, yo no lo puedo depreciar. Y está 2, 3, 4 años, porque por experiencia propia lo he visto, ahí está, construido, utilizándose, pero sin embargo no se deprecia. Ese es en el caso de los bienes inmuebles. ¿Y Los qué pasa con bienes los bienes muebles? Es decir, que se desprecian. Sería un contrasentido que no se deprecie un vehículo, por ejemplo. Por supuesto, o sea, hay cosas en las cuales a veces le diría que no tiene una justificación ni sustento el por qué no lo hace. Yo lo único que diría es cuestión de la cabeza que haga el seguimiento de todo esto y lo ejecute. Ahora, sobre el tema del control. Lamentablemente, quizás mi comentario a muchos no le va a caer bien, pero son cosas de lo que yo he vivido y he visto. Los jefes de OSI en las entidades públicas se creen dioses, que lo que ellos dicen tienen que hacerse, porque no hay una supervisión directa sobre el jefe de OSI. No lo hay. Por lo tanto, lo que ellos dicen, eso es lo que tiene que hacerse. No es algo que uno que se vanaglorie de algo, pero un jefe de OSI salió por una investigación que yo como administrador de un proyecto lo hice, porque demasiado interfería en las gerencias. ¿Y cómo es lo que se llegó a que este salga? Por su propia voluntad. Él solicitaba viáticos para irse a diferentes lugares. Nunca devolvió un sol, lo cual para un auditor, porque en todo caso le digo, yo soy auditor, estoy inscrito en la Contraloría, no devolvía. Claro, ¿por qué no devuelve nada? Y investigando, llegué a ir personalmente a los lugares en el cual esta persona manifestaba que iba. Manifestaba que se hospedaba, sobre todo en el hospedaje. Fui, le digo a la señora, deme la habitación más cara que tiene usted. 60 soles. Perfecto, 60 soles. Y este señor había pasado 120 soles. Y yo al que estaba atendiendo le digo, señor, disculpe, soy nuevo, me he olvidado los datos, pero mi compañero vino tal día y esos mismos datos quiero que lo ponga. Lo buscó y efectivamente ahí estaba el nombre. Yo le digo, un asunto, si es 60 soles lo que me ha dicho la señora más caro, ¿por qué está 120? Y mira, y en eso el anterior estaba como era, 60, 120, 2 días. Y en un descuido de él, yo le tomé foto. Y me dijo, él me pidió que sea así. Bueno, ok, le digo, perfecto. El hecho es que así pruebas como eso, lo ubiqué, obtuve esa información y se hizo una denuncia. Y esta persona, antes de que le sancionen y que no sea jefe de OSI en cualquier otro lado, se fue. Presentó su carta y se fue. ¿Para qué le digo esto? Porque es algo de lo que tenemos que mejorar. Y yo se lo dije a él cuando fue a decir, ¿por qué me haces ese daño? Yo le digo, el daño te lo haces tú mismo. Y se lo haces al país. Claro, ¿por qué le digo? Tú, como órgano de control, deberías dar el ejemplo en una situación de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que estás haciendo? El daño te lo estás haciendo tú mismo. Y bueno, es por eso que salió, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no todas las entidades tienen un jefe de OSI, no todas, algunas más pequeñas son por las provinciales, pero no hay un seguimiento al jefe. Y eso le permite hacer cosas que al final no hacen un control, sino obtienen un beneficio. Le digo, por ejemplo, algo. Ellos esperan a que el funcionario cometa la falta y ahí se apersona. Ese es como el policía que se oculta detrás de un letrero esperando que alguien se pase la luz roja. Esto también nos quiere decir
que el famoso CIAF no está tan integrado como debería estarlo. ¿Le parece si lo tocamos en una próxima entrevista? Sí, si gusta, no hay ningún problema. Porque el tiempo nos ha vencido por hoy. Ya, ok, perfecto. Muy bien, entonces a nuestros amigos sigan con Mundo Contable, porque les vamos a traer, igualmente con el señor Guapaya, más comentarios y experiencias con lo que significa el sistema del CIAF, para ver qué mejoras se le podrían hacer también, igual que hemos tocado el tema de hoy con el control interno. Muchísimas gracias, señor Guapaya. Nos vemos en una próxima entrevista. Gracias. Muy bien. Y con ustedes, amigos, también muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Contable. Será hasta la próxima.